El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a una consulta virtual con el doctor Edgar. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Energéticos. Hoy amanecí con un poquito más de energía que otros días. Muy bien. Doctor, si nos puede platicar, pues el tema de hoy, estábamos hablando que es un poquito difícil de mencionar. Sí, no es complicado, pero pues hay que agarrarle un poquito de prácticas. El tema es hemoglobinuria paroxística nocturna Ok. y el nombre es tal cual de las características como se presenta. Es una enfermedad, la realidad es que no tan frecuente. En México se reporta 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes, es una incidencia bajita y pues en Latinoamérica la verdad no está tan definida la incidencia global, pero pues deben ser cifras similares. Y corresponde hablar de ese tema porque pues como quieres es algo importante que tenemos que conocer y estar bien informados de todas las enfermedades aunque no sean tan frecuentes. Claro, digo, muchas veces existe el desconocimiento en enfermedades a lo mejor muy comunes, ¿no? Como ayer lo platicaba y me daba cuenta que el Parkinson es una enfermedad totalmente diferente de la que realmente Es pues lo que uno es, ¿no? pensaría. Ajá. Ujú. Entonces, en estas enfermedades que como usted lo menciona, pues no son tan comunes, creo que aún más desconocimiento hay, ¿no? Ujú. Sí, Incluso desde totalmente. síntomas, causas y demás. Y pues les recuerdo a todos que estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales del doctor. Recuerden que lo pueden encontrar como imato.edgar en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también ya en Spotify. Entonces, ahora sí, pues como ya darle apertura total, ¿qué es como tal? Es una enfermedad genética, es una mutación que ocurre en un gen que se llama PICA, Ujú. así se llama, y ocurre de forma espontánea, no es una enfermedad hereditaria, no es algo que tenemos desde niños y que siempre ha estado ahí, que de repente despierta, es una mutación que ocurre en el transcurso de los años, se presenta y pues se empieza a dar la sintomatología que la caracteriza. ¿Y qué es lo que nos causa? Es decir, ¿me va a causar algún dolor, algún daño, alguna irritabilidad? Ujú. O- Son tres las principales características clínicas que nos puede dar esta enfermedad. ok. Lo principal es la hemoglobinuria, que de ahí viene su nombre. Esto es secundario a un proceso de hemólisis. Lo que ocurre en esta enfermedad es que ocurre una mutación, como te comentaba ahorita, y esta mutación facilita que haya células que están alteradas de los eritrocitos y estas células alteradas tienen una característica. Normalmente el sistema inmunológico destruye los cuerpos extraños, virus, bacterias, porque no los identifica como propios. Entonces no tienen las características del cuerpo y los elimina. Ok. En estas células que están alteradas no tienen esta cubierta, por así decirlo, protectora que previene que el sistema inmunológico de nuestro cuerpo destruya estas células. Como tienen esta alteración, que lo más común es unas moléculas llamadas CD55 y CD59, no están presentes en estas células alteradas, entonces el sistema inmunológico, particularmente el complemento, esa es la Ujú. parte del sistema inmunológico que actúa en esta enfermedad, ahí destruye estas células que no debería hacerlo, pero que no tienen esta como que foco de alerta para decirle al sistema inmunológico que no las destruya. Ok. Entonces, estas células con unas células alteradas clonales son células que se están multiplicando constantemente, entonces llega un punto en el que es una población tan grande de células alteradas que no tienen esta protección y entonces el sistema inmunológico va y las destruye. Esta destrucción de células va a provocar estas sintomatologías. Como se destruyen en la Ujú. sangre, va a provocar esta destrucción, se acumula en la hemoglobina, va a ser un exceso de hemoglobina y se va a tirar por la orina. Entonces lo que va a Ok. ver el paciente es que la orina es un poco más rojiza, un poco más oscura, color, digamos, muchas veces lo llaman como Coca-Cola, por Ok. ejemplo, el refresco de cola. Y es lo que vamos a ver. También puede presentar ictericia, que el paciente se pone amarillo, se pone un poquito verde. Esa es la característica de la hemólisis. Como se está destruyendo los eritrocitos porque están alterados, pues va a dar síndrome anémico. El paciente se va a sentir muy cansado, va a tener mucha palidez también, Ok. va a tener mucha fatiga, le va a faltar el aire. Y la tercera característica principal de esta enfermedad es que tiene una tendencia a provocar coagulopatía, una tendencia a la trombosis.
Entonces puede provocar trombos. Lo más común es que sea en las extremidades o a nivel abdominal. Entonces este paciente se va a presentar con los datos de la anemia, que es el cansancio y la palidez, con los datos de la trombosis, que se va a hinchar y va a doler una pierna, que va a doler el abdomen, y pues también los datos de la hemólisis, que es que se ponga amarillo o que empiece a orinar oscuro. Ok, digo, estos síntomas se me hacen un poquito familiares referente a otro tipo de De enfermedades, padecimientos. ajá, de padecimientos. Sin embargo, ¿de qué forma o qué diagnóstico se hace para identificar que pues es esta enfermedad como tal y no a lo mejor otra o que la Ujú. podamos llegar a confundir con una, digo, porque esto de la piel amarilla implica también Para para cirrosis y hepatopatía y esas demás, ¿no? cuestiones. Ujú. Entonces, ¿qué diagnóstico se tendría que hacer para saber qué es esta enfermedad? Como en una muy amplia variedad de enfermedades hematológicas y también neomatológicas que se presentan con anemia, pues obviamente hay que hacer un diagnóstico de anemia. Ujú. Entonces, estos pacientes siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces los vamos a identificar por la anemia. En nuestro país particularmente bajan las tres células, la hemoglobina, los leucocitos y las plaquetas, y es una entidad muy particular, muy asociada a la anemia plástica. Pero la hemoglobinuria paroxística nocturna clásica, que es la que estamos hablando ahorita, lo característico es que baja la hemoglobina, hay un episodio de hemólisis, entonces a mí me llega el paciente, tengo que empezar un estudio de hemólisis, de Ujú. por qué se están destruyendo los eritrocitos. De hecho, la hemoglobinuria, por ser una enfermedad tan poco común, no es tan sencillo de diagnosticar. Muchas Ok. veces tenemos que hacer un descarte de enfermedades y lo dejamos como tercera, cuarta posibilidad. Entonces, aún para el hematólogo que está pues más acostumbrado a este tipo de enfermedades, es un reto diagnóstico que hay que ir descartando otras causas más frecuentes antes de pensar en la hemoglobinuria. Ok, sí, entonces básicamente, bueno, pues llego yo como paciente, ustedes como hematólogos pues ven todos mis síntomas, pero no es una de las enfermedades principales que piensan que Sí, puedo no. llegar a tener, por lo mismo que nos comentaba al principio, que es muy poco común. No digo, Ujú. creo que también implica esto, que a lo mejor no se presentan muchos casos diarios como de otro tipo de Sí, enfermedades, no. entonces es aún un poquito pues más difícil de diagnosticar, Sí, perdón, totalmente. y pues de decir, esto es porque ya tenemos como un super perfil, ¿no? De candidatos y de esta manera todos son aptos para este diagnóstico. Ujú. Y ahora, ¿cómo serían los tratamientos? En esta enfermedad, específicamente Ujú, la hemoglobinuria clásica, que es la que ujú. estamos hablando, hay varios medicamentos que básicamente evitan esta destrucción porque van y contrarrestan la parte principal del sistema inmunológico que destruye el cuerpo. Hay varios medicamentos, el Ujú. más ampliamente utilizado es un medicamento que se llama eculizumab, que lo que hace es que va y frena esta alteración. Obviamente también hay que tener en cuenta que estos pacientes sí tienen una anemia muy importante, hay que transfundirlos, y por el riesgo de la trombosis también tenemos que tener a este paciente con una anticoagulación continua. Ok, entonces sería como, vamos a decirlo, se toma el medicamento principal y de ahí hay que ir abarcando un posible efecto secundario, por El decirlo de una forma. medicamento puede tener efectos secundarios, principalmente como estamos bloqueando el sistema Ujú. inmunológico en una parte que sí es considerablemente importante. Hay que tener precaución con algunas vacunas Ok. para esos pacientes que están usando este medicamento, pero fuera de eso es bastante bien tolerable. El único detalle es que es un medicamento que se tiene que estar utilizando por tiempo prolongado. Ok, se podría decir que es una enfermedad que va a estar por el resto de la vida del Sí. paciente y simplemente el tratamiento después, como siempre lo mencionamos, mejorar la calidad de Mejorar vida la del calidad de paciente. vida, estar vigilando al paciente, disminuir los riesgos de trombosis y los riesgos de hemólisis, Ujú. y de esa forma vamos llevándola. Puede ser curativo cuando tenemos contemplado la posibilidad de hacer un trasplante halogénico, que es lo que Ok, estuvimos sí. platicando. Este sí puede curar al paciente y nos Ujú. olvidamos del problema. Esto sobre todo en pacientes en los que no tenemos acceso al tratamiento, porque pues a final de cuentas es un tratamiento que no es tan accesible, Ok. y pues una opción curativa para no tener que estar con tratamiento de forma continua, para no estar con eventos de trombosis, para no estar con hemólisis, es irnos directamente a un trasplante halogénico de células madre, y eso sí pudiese curar al paciente. Ok, y digo, aquí producción nos indica que nos queda poco tiempo, sin embargo, yo quisiera ver, ¿existe una cierta clasificación dentro de esta enfermedad? Es decir, en gravedad o pues
simplemente, como no lo comentaba al principio, se desarrolla y no importa qué tan tarde o qué tan temprano se Sí, bueno, detecte. no importa en qué momento empiece, casi siempre es en la edad media, entre 30, 40, 50 años. Los dos principales factores de mal pronóstico en estos pacientes es la edad. Si es en una persona más grande, obviamente no nos va a ir igual de bien. Y las secuelas que nos hayan dejado las trombosis también son muy importantes. La clasificación que más se utiliza es por fenotipo, que pues, en sí es qué tan deficientes está esas células alteradas o qué tan susceptibles son a la destrucción por el sistema inmunológico. Entonces, en base a qué tan susceptibles son a ser destruidas las células, las clasificamos en tipo 1, 2 o 3. Ok. Obviamente el tipo 3 es la más grave, que pues la gran mayoría de las células se destruyen y son pacientes que van a estar mucho más sintomáticos con los episodios de hemólisis. Ok, y se podría decir que el tratamiento pues no es tan invasivo como por ejemplo en otras enfermedades que sí hemos platicado antes, en donde decimos, como se detectó tarde o en cierta gravedad, pues ya es muchísimo más invasivo el tratamiento. No. Sería el tratamiento no variaría mucho, independientemente si es trasplante o si es terapia con Ujú. medicamentos. Y pues es un medicamento que se tiene que poner de forma continua, pero es bastante tolerable, no es de gran dificultad y no es quimioterapia, Ok. entonces normalmente eso no da mayor problema. O sea, podría, como lo decíamos, podría haber efectos secundarios, sin embargo, no es un tipo de medicamento que a lo mejor, como otros, causaban, recuerdo que mucha náusea y que el Sí, cuerpo no, no lo pues puede aceptaba dar y... efectos secundarios, Ujú. pero no es lo más habitual que sea poco tolerable el tratamiento. Y Ok. estos pacientes, una vez que están con tratamiento, pues llevan una calidad de vida relativamente bastante buena. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctor. No, Muy, nada, muy Nair. interesante. Digo, es una enfermedad, como lo comentaba antes de iniciar el live, le digo al doctor que pues es una enfermedad que yo realmente no conocía, ni Sí, no, siquiera sabía que seguramente muchas existía. personas no la conocen. Así es, digo, incluso con el escuchar el puro nombre, se me hizo complicado y se lo comenté al doctor y como que pues uno no está acostumbrada a utilizar este tipo de términos, ¿no? Les recuerdo a todos que estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales del doctor. Recuerden que lo encuentran como hemato.edgar en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también ya en Spotify. Doctor, ¿algo para cerrar? No, pues nada que añadir, solamente por recordar que es importante mencionar este tipo de enfermedades también para siempre tenerlas en cuenta. Y pues no son tan comunes, aún entre hematólogos no es tan común pensar primero en ese diagnóstico, pero siempre hay que tenerlo en consideración cuando hay algo por ahí sospechoso. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana.